¿Qué tal si tomamos un tiempo para orar por nuestras necesidades, por nuestro corazón, por qué delicia. Padre, queremos venir delante de ti, ya habiendo reconocido tu grandeza, habiéndote exaltado y santificado en el tiempo de alabanzas. Queremos suplicarte. Queremos suplicarte por nuestras necesidades, ya que eres nuestro Padre. Has dicho que escuchas la oración. Por lo tanto, ten a bien, Señor, socorrernos, pidiéndote primeramente por nuestra salud, especialmente aquellos de nosotros que este año hemos tenido quebrantos delicados, como Juan Carlos, como Diego, como otros más, que han sido quizá diagnosticados con fuertes dolores o ciertas tendencias crónicas que afectarán sus movimientos. Te pido, Señor, que les sanes, que les levantes según tu voluntad. Para ti no es imposible hablar y que sea hecho. Te rogamos, Señor, que les sostengas en este tiempo. También rogamos por consolación para la vida de Camila y su familia, quienes pierden a su tío. Rogándote, Señor, que tú les consueles, que tú les ampares, les favorezcas, que ellos puedan verte de maneras que no te habían visto, especialmente los que no creen en ti. Te ruego por nuestra provisión. Acabamos de ofrendar como un acto de fe, sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo. Te rogamos, Señor, que no nos falte, principalmente aquellos quienes hemos estado más apretados o no hemos cerrado el presupuesto como quisiéramos, que tú tengas a bien, Señor, proveer para todos nuestros recursos, proveer los recursos para los colegios, las matrículas, las universidades, todo lo que hay que pagar, Señor. Te rogamos por ello. Por último, queremos rogarte por nuestro corazón, para que este hoy sea transformado más a tu imagen, según tu palabra. Hágase en nosotros según tú has hablado. Permítenos deleitarnos, admirarnos, asombrarnos por tu belleza, por la maravilla de tus obras, por lo hermoso de tu ser. Así te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me alegra mucho. Los seres humanos somos de hábitos y costumbres, ¿no le parece a usted? De hecho, el dicho popular dice que el ser humano es un animal de costumbres. Es que nosotros solemos tener rutinas que repetitivamente forman nuestra cotidianidad. Consciente o inconscientemente nosotros tendemos a hacernos familiares con todas estas cosas que nos rodean. Tenemos una tendencia a familiarizarnos, o como dirían por ahí popularmente, a volver las cosas paisaje. Por ejemplo, recuerdo que en un lugar donde trabajé hace mucho tiempo con mi papá, estuvimos trabajando por varios años con muy poquita luz, muy poca luz había en ese lugar, y yo recuerdo que algunas personas llegaban a la oficina y decían: oiga, pero aquí sí trabajan a oscuras, y no, para nosotros no estamos trabajando a oscuras, estamos trabajando normal, pero lo normal para nosotros era lo anormal para otros, y los que tenían la razón eran los otros, solo que nosotros habíamos convertido en paisaje lo que no era normal. Y es que una de los peligros de familiarizarnos con las cosas, hay varios peligros, pero yo quisiera mencionarle al menos dos peligros.
cuando nos familiarizamos con las cosas. Uno es que perdemos nuestra capacidad de asombrarnos o de sorprendernos. Ya nada nos causa la impresión que nos causaba en un principio. Pero también perdemos la capacidad de ver lo que es realmente importante, o perdemos de vista lo que es realmente importante. Déjeme darle otro ejemplo. Algunos se han pasado recientemente a un nuevo barrio, o no sé si usted ha sido de muchos trasteos o le ha tocado trastearse o cambiar de ciudad, como algunos que conozco vienen de otro país o de otra ciudad y vienen. No sé si les ha pasado, yo me imagino que sí, son generalidades, que uno al principio está echando ojo a todo lo que ve, todo le asombra. Mira esa casa tan linda, mira ese edificio, ay, qué parque tan lindo para venir con los niños, mira esa banquita para venir a leer, ay, mira esa manguita tan chévere, no, esto está muy bacano, ay, mira, y tienen una cancha aquí para venir a jugar. En fin, todos los primeros días estamos encontrando cosas nuevas y admirándonos de ellas, pero pasan los días, quizá que unas 3, 4 semanas, y ya pasamos de largo como si eso hubiese estado allí toda la vida, como la misma efusividad que teníamos para saludar a un vecino, ya no la tenemos, ya nada nos toma por sorpresa. Asimismo sucede con la fe. Uno llega a convertir en rutina todo lo que uno hace, que se convierte en paisaje, se familiariza. Un ejemplo de ellos es el culto. A veces el culto se convierte más en una de nuestras actividades semanales de rutina que hacer, que en sí la celebración que me congrega con el pueblo que Jesús compró y con el cual voy a celebrar toda una eternidad. Normalmente uno se levanta no pensando en eso, sino pensando en que me cogió la tarde, o en temporada de hoy no me voy a poder ver el partido, pero tengo que ir a la celebración, ¿verdad? Eso pasa también con la fe. Pasa con el culto y pasa también con 2 eventos en particular, con la Navidad y con la cruz. Estamos tan familiarizados con este par de eventos que llegamos a convertirlos en paisaje a tal punto que perdemos de vista no solo su importancia, sino su significado real. La Navidad se convierte en motivo de vacaciones, en motivo de adornos, de árboles, de luces, de un pesebre y de regalos, cuando lo más importante de la Navidad no es precisamente eso. Asimismo con la cruz. La cruz se nos convierte en el símbolo que de alguna otra manera refleja en lo que uno cree, pero no realmente en ese lugar donde yo fui comprado para la familia de Dios. Con la familiarización, las cosas verdaderamente importantes se olvidan. Y por ende nuestra capacidad de asombrarnos, como se pierde muchas veces en el culto, empieza a brillar por su ausencia. Voy a serles sinceros, esta ilustración la tomé de un libro que estoy leyendo con mis hijas acerca de la Navidad y me impactó mucho esa reflexión. Saber que en un mundo donde lo que más prima en la Navidad son los bienes materiales, se perdió el bien más importante de todos, que fue la llegada de Dios al mundo. Pero creo que es un buen momento para hacer un par en el camino y reflexionar, no acerca de la Navidad, sino acerca de aquello que la Navidad hizo posible, la cruz. Hace años, cuando estábamos planeando esta serie de predicaciones, 2 años ya vamos a terminar, qué bonito. Cuando estábamos planeando esta serie de predicaciones, hablábamos y discutíamos lo interesante que sería que en plena Navidad estuviéramos hablando no del nacimiento de Jesús, sino de su muerte. Precisamente en una época donde hablamos de alegrías, de un niño recién nacido, de felicidad, vamos a hablar precisamente de tortura, de sangre, de lágrimas y de dolor. Pero es precisamente aquello que surge de la Navidad, que ese niño vino no a nacer, sino a morir. Y de ahí gira toda la vida cristiana. Estos 2 acontecimientos, la Navidad y la cruz, son los acontecimientos que cambiaron la historia del mundo.
La partieron en dos. Y no solamente partieron la historia del mundo en dos, sino que son los acontecimientos mediante los cuales una vida, cualesquiera que ella sea, tiene verdadero significado, propósito y tiene verdadera vida. Así que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a reflexionar un poco más sobre la cruz. Ese evento del cual estamos tan familiarizados y que a veces los predicadores no hallamos forma de buscar de que nos asombre nuevamente, pero nos tiene que asombrar, no es opcional. En el capítulo 22 de Lucas, Satanás ha entrado en Judas y Judas conviene con los líderes religiosos en que les va a entregar a Jesús. Acto seguido, después de este hecho, Jesús se sienta con sus discípulos a tomar la cena. En esta cena están celebrando la Pascua, pero no solamente la Pascua tradicional, sino una nueva Pascua. Jesús advierte que no volverá a tomar del vino, del fruto de la vid, hasta que vuelva el reino de Dios, hasta que se establezca plenamente. Jesús explica qué significa el pan y qué significa el vino, a saber, el pan, la entrega de su cuerpo, y el vino, el derramamiento de su sangre, y un nuevo pacto que inicia con esto. Les pide o nos ordena que hagamos esto en memoria de Él. Luego Jesús tiene una discusión con sus discípulos acerca de quién es el mayor en el reino de Dios, y les advierte que van a ser zarandeados por Satanás. Le dice a Pedro que lo va a negar y resalta que se tiene que cumplir la profecía que está escrita acerca de él, de que él va a ser contado con los pecadores o con los transgresores. Los versículos 20 al 25 del capítulo 23, Jesús ha sido entregado por Pilato para ser crucificado. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada que mereciera la muerte. Pero en lugar de liberar a Jesús, libera a Barrabás, un hombre que se ha sido condenado por insurrección y por homicidio. La voz de la gente prevaleció sobre la justicia y Pilato, dice el texto, literalmente, ha entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Así que es tiempo de leer. Quisiera que abriera conmigo Lucas capítulo 23, versículos 26 en adelante, 26 a 56. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles, las que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió:
Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Esta es la palabra del Señor para hoy. Lucas, a diferencia de los demás evangelistas, no se detiene a describir la cruel tortura que sufrió Jesús. No, parece que no era su intención. Quién sabe si por motivos de vergüenza o no era importante para él, por lo que significaba la cruz, un instrumento de tortura realmente letal y cruel. Lucas no se detiene a explicar cada uno de esos detalles como lo hace bien Mateo o Juan. De hecho, la cruel muerte de Jesús es una de tantas cosas que se nos ha vuelto paisaje a nosotros. Pero Lucas sí describe cada momento rumbo a la crucifixión y sepultura. Describe el momento en el que Jesús va camino al Gólgota, el momento en el que llega al Gólgota, el momento en el que es crucificado, en el que muere y en el que es sepultado. Pero Lucas hace un énfasis especial en las personas que están allí acompañando a Jesús. Lucas parece mirar, y esto es muy claro conforme al objetivo que tiene Lucas en su evangelio, que fue haber recogido los testigos oculares, cómo cada persona tuvo una actitud diferente frente a ese hecho, al hecho de la crucifixión o ante Jesús mismo. Pero Lucas pretende a través de estos momentos de encuentro con otras personas develar qué es lo que hay detrás de la cruz y sobre todo revelar el carácter de Jesús en el que fue su momento más duro. Permítame resumirle, cambiar de lugar, que me incomoda un poquito. Al ser llevado al lugar de la crucifixión, Lucas empieza a describir quienes acompañan a Jesús. En primer lugar, un hombre de Cirene llamado Simón, que viene del campo, el cual es obligado a cargar la cruz. Esto seguramente porque Jesús, como lo describen los demás evangelistas, estaba completamente lacerado, aporreado y cansado. Era una debilidad tal que no podía cargarla. Por eso era necesario que alguien le ayudara. También Lucas describe que hay una gran multitud del pueblo y de mujeres del pueblo que están con Jesús. Y estas mujeres que están con Jesús no son las mismas que han apoyado el ministerio de Jesús. Son mujeres del pueblo de Israel que, como costumbre, tienen
acompañar a los ejecutados por los romanos y llorar por estos, algo así como una especie de plañideras, ¿verdad? Pero era costumbre de los judíos acompañar a sus ejecutados, así fueran culpables en este tipo de muertes, y llorar con ellos. También Lucas describe que lo acompañan un par de criminales. Jesús va a morir al lado o entre dos criminales. Y al llegar al lugar de la calavera, como se llama el lugar, un lugar fuera de la ciudad, es crucificado en la mitad de estos dos criminales, le pide perdón al Padre por el pecado del pueblo y su ignorancia al cometer este acto. Jesús es despojado completamente de sus vestidos y estos son sorteados entre los soldados. Lucas no describe que este es el cumplimiento de un salmo mesiánico atrás, no, Lucas está yendo directo a describir todos los actos al cual Jesús enfrenta la burla, los insultos y las ofensas de los líderes religiosos, los soldados y de uno de los ladrones, quienes irónicamente con sarcasmo le reclaman: bájate de la cruz y sálvate, si dices ser quien realmente eres. Sin embargo, uno de esos ladrones o criminales reconoce su maldad y la de su compañero. Reconoce también la inocencia de Jesús y le pide que como rey lo deje estar con él o se acuerde de él, e inmediatamente recibe el favor del Señor. También relata Lucas que a eso del mediodía hasta las 3:15 de la tarde, un momento donde hay mucho sol en Palestina, se oscurece la tierra completamente. Esto parece ser una señal del juicio de Dios que ahondaremos más adelante. También al mismo tiempo el velo del templo se rasga en dos. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe en dos. Y es allí donde Jesús encomienda su último aliento al Padre. Acto seguido, el centurión lo glorifica, reconociendo la inocencia de Jesús, y las multitudes se devuelven lamentándose por lo ocurrido, mientras sus cercanos, sus discípulos y las mujeres que lo seguían de Galilea lo están viendo de lejos. Posteriormente, el cuerpo de Jesús es reclamado por un miembro prominente del concilio de Jerusalén, el concilio que crucificó a Jesús, un hombre que no estuvo de acuerdo con su muerte, un hombre a todas luces, un discípulo que no tuvo temor y valientemente reclamó, haciendo uso de su importancia, del cuerpo de Jesús y lo entierra, para que luego las mujeres de Galilea preparen unas especies antes del sábado y guarden este día. Así que yo quisiera que en esta ya tarde reflexionáramos a partir de 4 razones por las cuales la cruz es un escándalo. Si usted escuchó el título de la prédica, se llama El escándalo de la cruz. La cruz es un escándalo, realmente un escándalo. Primero, por el elemento de tortura que representa. Segundo, por la locura que despierta tanto en el pueblo judío como en los pueblos no judíos. ¿Cómo así que un rey yace crucificado y muerto? Pero también tiene elementos escandalosos más profundos que observar. El primero de ellos: la cruz es escandalosa porque demanda todo de nosotros. Habiendo sido Jesús enviado a morir, Lucas describe que un hombre es tomado por la fuerza por los soldados romanos para cargar la cruz. El hombre viene del campo, de su ciudad, Cirene. Cirene es una ciudad al norte de África donde hay una gran comunidad de judíos allí. Probablemente o seguramente este hombre viene de allá de Cirene a celebrar la Pascua, o viene ya de celebrar la Pascua y va rumbo a su ciudad. Viene a celebrar la Pascua porque normalmente se celebraba en Jerusalén. El hombre es obligado a cargar la cruz por el hecho de que les comenté, seguramente porque Jesús estaba muy débil físicamente, muy débil, azotado hasta la saciedad, castigado, y no tenía fuerzas para cargarla. Lo normal era que el criminal cargase su cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Jesús no tenía ni fuerzas para ello.
De este hombre Simón no se sabe absolutamente nada más que lo que está escrito. De pronto Marcos menciona que este Simón es el padre de un tal Alejandro y Rufo. Y algunos comentaristas o eruditos han dicho que este Rufo es quizá el hombre que está saludando Pablo al final de la carta a los romanos, cuando está saludando a varias personas, es quizá uno de los hijos de él. Y lo que se cree es que probablemente este hombre allí, viendo todo el escenario de la cruz, se convirtió y compartió la fe a sus hijos, llegaron a la fe y llegaron a ser una familia importante, pero no tenemos evidencia. Es muy probable que así sea, tiene sentido, pero no tenemos evidencia. Pero sí hay cosas de las que tenemos evidencia de Simón de Cirene. La primera de ellas es que para Simón de Cirene, o de Cirene, la cruz no estaba en sus planes. Él venía a celebrar la Pascua o de celebrar la Pascua y se encuentra súbitamente con el Cordero de la Pascua. Se encuentra con él, pues los soldados romanos le obligan a cargar la cruz de este. Recuerde que la Pascua era la festividad judía en la cual el pueblo celebraba que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, se tenían que comer un cordero completo y luego con esa sangre untar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte que iba a ejecutar juicio sobre los primogénitos de Egipto no matara a los primogénitos de Israel. Simón venía a celebrar una Pascua y se encuentra con la misma Pascua, con el mismo cordero siendo sacrificado. El cordero que va a efectuar una liberación mayor, la esclavitud del pecado que padece el hombre. Simón iba para un lugar y de repente está cargando una cruz detrás de Jesús y está haciendo viva. Escúchame bien, Simón está haciendo completamente viva la imagen con la cual Jesús describe lo que significa el discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Tomar la cruz es estar dispuesto a dejarlo todo por Jesús, hasta la vida misma, o lo que consideras como tu propia vida. Puede ser tu trabajo, una relación, familia, bienes, seguridad, reputación. Seguir a Jesús es estar dispuesto a que Él cambie los planes de tu vida, a que Él cambie la dirección por la cual tú has andado. No importa las circunstancias por las cuales llegaste al Evangelio. Simón tenía un plan, le fue cambiado, fue obligado a cargarla. No importa las razones por las cuales llegaron. Lo cierto es que la voluntad del Padre te trajo a cargar una cruz y a seguirle. No hay otra opción, escúchame bien, no hay otra opción para alguien que diga, yo sigo a Jesús y no esté dispuesto a dejarlo todo por Él y no esté cargando una cruz detrás de Él. ¿Eres discípulo cargando la cruz o no eres? ¿De qué manera podrías decir tú hoy que estás siguiendo verdaderamente a Jesús? ¿Cuál es la cruz que estás cargando? ¿Cuál es la vida que estás crucificando? ¿Cómo Jesús ha cambiado tus planes? ¿Cómo Jesús ha cambiado la dirección de tu vida? Más aún, es la cruz la brújula por la cual has cambiado tu manera de ser padre, madre, esposo, esposa, novio, novia, soltero, soltera, empleado, jefe, estudiante. ¿Tu vida rutinaria ha tomado una dirección distinta a partir de la cruz? En segundo lugar, la cruz es escandalosa porque revela nuestra ceguera espiritual.
Lucas señala que a Jesús lo está siguiendo una multitud del pueblo y algunas mujeres del pueblo también, haciendo algún hincapié en ellas. Pero vamos a hablar un poco del pueblo, antes de hablar de las mujeres. El pueblo ha sido testigo de todas las cosas que ha dicho Jesús y cuánto ha hecho. Lo han reconocido como profeta. De hecho, algunas veces han dicho que Dios está visitando a su pueblo a través de Jesús. Lo han seguido en grandes cantidades. Se han preguntado si Jesús es el Cristo o no. Su actitud, la actitud del pueblo frente a Jesús, causa que los planes de asesinato que tienen los líderes religiosos contra Jesús se vengan abajo, que tengan que esperar una oportunidad para poderlo hacer, porque el pueblo lo escucha atentamente. Van al templo a escucharle diariamente y a todo lugar donde ha estado Jesús lo han seguido. Pero el pueblo también fue convocado por Pilato para el juicio contra Jesús. Y relata Lucas que todos ellos, todo el pueblo, junto con los líderes, pidieron que en lugar de a Jesús se le soltase a Barrabás, un criminal. Y lo hicieron levantando su voz, causando casi un levantamiento de la ciudad. Dicen otros evangelistas que esa es la razón por la cual Pilato accede, porque teme que vaya a haber una revuelta. Es la voluntad voluble del pueblo la que tiene a Jesús camino a la cruz. Allí están viendo el espectáculo de la hazaña del hombre contra su creador. Y son los mismos que al ver la oscuridad en la cual se ve poseída toda la tierra, los mismos que al escuchar las palabras de Centurión se devuelven golpeándose el pecho y lamentándose, como diciendo: le dimos al que no era. No hay profundidad en sus vidas, son altamente manipulables. No son todos, pero son la gran mayoría, con poca capacidad de reflexionar y ver lo que tienen enfrente. Parece que lo único que quieren es saciar sus ojos y son como aquellos que, como hoy dicen una cosa, mañana pueden estar diciendo otra. Son el producto de, como dijo el profeta Isaías, un pueblo que no conoce a Dios y va a perecer. Nunca conocieron a Dios, nunca conocieron al Señor que quiso juntarlos como una gallina junta a sus polluelos. Un pueblo que no reconoció el día de la visitación de Dios. Cualquier parecido con las turbas asesinas estimuladas por redes sociales no parece ser coincidencia. Las mujeres están llorando y lamentando por él. Como les decía, no son las mujeres que han seguido a Jesús desde Galilea. Son mujeres del pueblo judío, devotas, que guardan muy bien las tradiciones, y parte de las tradiciones es acompañar a los ejecutados a muertes y llorar por ellos, y lo hacían muy bien. Pero Jesús le cambia la dirección a las lágrimas de estas mujeres. La muerte de Jesús en la cruz es algo que es planeado por Dios, es la voluntad del Padre sobre Jesús. Y Jesús les dice que, o les profetiza que este dolor no se compara con el juicio que va a enfrentar Jerusalén. Un juicio que él ya advirtió cuando se lamentó sobre la ciudad al verla desde el monte, y de la cual hablé en el capítulo 21 cuando lo predicamos, las señales antes del fin. Jesús nuevamente trae a colación una bienaventuranza que anteriormente era una desdicha. La bendición de dar a luz hijos ahora es una desdicha, casi una maldición. Serán bienaventuradas más bien las que no estén dando a luz, porque lo que se vienen serán días trágicos donde no tendrán fuerzas para correr. Acto seguido Jesús está citando las palabras de Oseas, capítulo 10, donde el profeta está hablando del juicio que enfrentarán Jerusalén y Samaria por su infidelidad al Señor, y preferirán que un monte los cubra, esconderse detrás de una peña, con tal de evitar la ira de Dios. La cruz es una señal del juicio contra el pueblo que lo rechazó.
No solo ahora, sino en el mismo momento en que Dios los rescató. Desde allí ese pueblo ha sido infiel. Ellos lo han rechazado una y otra vez. Palabras de los profetas: se prostituyeron tras otros dioses. Mataron a todos esos profetas enviados de Dios para arrepentirse. Ahora solo les queda una expectación de juicio. ¿Qué dirías tú sobre Jesús? ¿Cuál es tu opinión sobre Jesús de verdad? ¿Es una opinión basada en Instagram, en YouTube, en el History Channel? ¿Es la actitud de toda la gente que anda como Vicente? Sí. ¿Es una actitud, es una opinión del que dirán? ¿O es verdaderamente una opinión crítica, forjada de la verdadera fuente que dice quién es Él? Somos escépticos de moda, porque los hay de moda. ¿Realmente conoces a Jesús para decir lo que dices decir de Él? O puede ser quizá como aquellas mujeres, pensando en Él como alguien en quien uno puede tener una simpatía, venir a un culto cada domingo y llorar y darnos golpes de pecho bien bonito, cuando Él nos está mirando a los ojos diciendo: llora por tu vida porque necesitas entregarla. En tercer lugar, la cruz es escandalosa porque desafía las estructuras de poder. Vemos que en el momento de la crucifixión hay gente que se está burlando de Él, precisamente los que están en el poder, los gobernantes y los soldados. Unos representan al pueblo judío, otros representan al imperio romano. Las burlas son sarcásticas, son irónicas, son realmente crueles. Que se salve a sí mismo si salvó a otros. Si es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. Si es el Rey de los judíos, que se salve a sí mismo 3 veces. Incluso el letrero encima de la cruz es una muestra de la mayor ironía, pues Jesús verdaderamente es el Rey, y miren dónde está en ese momento. Es como si a través de esas palabras le estuvieran diciendo a Jesús: nosotros estamos al mando, porque tuvimos el poder, la influencia y los recursos para ponerte allí. Un verdadero rey, y más si se dice ser nuestro rey, tiene que demostrar su poder para librarnos militarmente. Tiene que estar por encima del imperio mismo y de la muerte. Y allí está Satanás nuevamente. Porque Satanás dejó a Jesús después de la tentación en el desierto, esperando, palabras de Lucas, el momento oportuno para volver a tentarle. Y allí lo está haciendo de nuevo. Dale, bájate de la cruz con todo el poder que tú tienes. Demuéstrales quiénes eres. Reina como bien te lo mereces reinar. Pero Jesús no piensa igual. Jesús tiene la agenda del Padre. Porque en la cruz Dios le está diciendo al mundo que el camino a la verdadera grandeza es la humillación. El más grande en el reino de los cielos es aquel que sirve a otros, no el que se enseñorea sobre ellos. No es el que busca salvar su vida, sino el que está dispuesto a perderla. En la cruz está la muestra más grande de quien puede soportar el escarnio sin utilizar su poder para agredir o para fines personales, sino para salvar. Además, Jesús dijo que esto era lo que iban a hacer por Él, que lo iban a insultar, que se iban a burlar de Él, que se iban a mofar de Él, que le iban a pegar. Así que, ¿quién verdaderamente tiene el poder? ¿Quién está sirviendo a quién?
¿Dónde pretendemos comprar nuestro camino a la grandeza? ¿En el pregrado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado? ¿En los ascensos? ¿En todo aquello en lo cual el status quo nos dice que es verdaderamente importante? La agenda de quién hacia la grandeza estamos siguiendo. La agenda de la grandeza que se humilla, que sirve, que prefiere el anonimato. Y qué duro es el anonimato. Que prefiere el silencio en lugar del alarde. ¿Dónde estamos buscando el poder? Eso es realmente escandaloso. Eso no tiene sentido en el mundo de hoy. En cuarto lugar, la cruz es escandalosa porque es portadora de buenas noticias. La cruz es el evangelio. Antes de expirar, Jesús tiene un último encuentro particular y es con uno de los dos criminales, ¿verdad? Uno de ellos se ha unido a las burlas de todos los demás, le ha dicho: si tú eres el Cristo, entonces libérate a ti mismo, sálvate a ti mismo, libéranos a nosotros. Pero este criminal, no digo ladrón porque la traducción literal es criminal o malhechor, es reprendido por su compañero porque éste sabe que la cruz es su merecido lugar. Él reconoce que el juicio de Dios es justo y que el precio por su pecado o por su maldad, por sus actos, es la muerte. Pero este hombre sabe además más cosas. Sabe que por sí mismo no logrará hacer que su destino cambie. Pero ve que el hombre que está padeciendo en medio de ellos no tiene ningún mal. Es completamente inocente. No debería estar allí. Y está allí como un delincuente. El criminal solamente tiene sus palabras, la oración misma, para dirigirse al único que puede verdaderamente socorrerlo, no de la muerte, sino del justo juicio de Dios y su ira por el mundo cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Mira lo que le está diciendo: cuando vengas en tu reino. Eso es más aterrador que la muerte misma. Apocalipsis versículo 6 utiliza las mismas palabras que Jesús le dijo a las mujeres. Cuando vean que el Cordero abra el quinto sello, le van a gritar a las montañas: cúbranos, cúbranos para no verlo. No van a querer verlo, se los garantizo. Pero precisamente lo que recibe este hombre de Jesús es la salvación inmediata. Inmediata, no tuvo que hacer una lista de chequeo previa de buenas obras, no tuvo que pasar un rato por allá por el purgatorio, no. Inmediata, ahora ya es tuya. Te estoy dando lo que no mereces y te voy a tratar como no mereces, dándote vida eterna. Pero si hay algo asombroso y escandaloso en este momento, no es solamente la salvación, sino la reconciliación con Dios. Hoy estarás conmigo. Hace unos segundos éramos enemigos. Hoy eres mi hermano y estaremos con el Padre Celestial nuevamente en el paraíso, donde no había ningún obstáculo para que Dios se relacionara con el hombre, donde Dios se paseaba a tomar el fresco. Que Dios descienda a un lugar a tomar el aire puro.
Es nuevamente una realidad para el que ha querido que Él lo salve, para el que le ha clamado, sálvame. Estaremos nuevamente en el lugar de donde fuimos expulsados a causa del pecado. Justamente después de ese momento la tierra se vuelve oscuridad. Se vuelve oscuridad así como se oscureció la tierra de Egipto en una de sus plagas cuando Dios estaba ejerciendo juicio. Pero paralelo a esto, en el templo, el velo, esa cortina que era muy gruesa, que estaba debidamente bien decorada con algunas imágenes, esa cortina que separaba a todo hombre ordinario de la presencia de Dios, se rompe en dos, como si Dios mismo decidiera salir de ahí y estar para todos. Ya no hay separación, porque alguien ha pagado el precio por esa separación. Desde el pecado de Adán, la distancia entre Dios y los hombres cada vez más se hizo más grande y solamente podía ser mediada por sacrificios. Pero Jesús es la imagen perfecta de la cual esos sacrificios solamente eran una sombra. Un animal, esos animales no podrían cubrir la culpa del hombre. Solo un hombre podría cumplirla, pero un hombre sin culpa. Y es por eso que el centurión adora, glorifica a Dios, diciendo: este es el inocente, este es el justo por los injustos. La cruz son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a través de Jesús para salvarnos de nuestros pecados y para reconciliarnos con Él, dándonos salvación del mismo juicio de Dios y la vida eterna. Esto es lo que es realmente escandaloso de la cruz, que el mismo Hijo de Dios, en lugar de pedir por la condenación de los hombres, está intercediendo por estos, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en la cruz se vierten el juicio de Dios sobre el pecado y su misericordia para el que lo comete. Vamos a adorar. Si esto realmente nos ha vuelto al foco, a lo importante, si esto al menos hoy dejó de ser paisaje para nuestra vida religiosa, vamos a adorar. Porque esto no merece más que gratitud. Esto no merece más que gloria. Esa cruenta cruz, como dice el himno que tan hermosamente cantamos hoy, tan acertadamente escogido. Yo primero vi la luz. Mi alma fue limpia de todas las manchas. Dios me ve como su hijo, soy su hijo. Y tengo la certeza de estar con Él para siempre. Con Él. Porque no solamente me salvó el pellejo, sino que me lleva con Él. Qué bello, ¿ah? Vamos a adorar.